Bueno, muchísimas gracias. Realmente un honor poder estar acá en este primer diálogo y bueno, una maravilla todo lo que hemos escuchado, las preocupaciones que han compartido y que vamos a retomar en este diálogo. Bueno, vamos a empezar por compartir. A ver, ustedes me dirán si se ve en forma completa. Se ve perfecto, querida. ¿Ahí se ve? Sí, súper Perfecto. bien. Muy bien. Bueno, nosotros somos una fundación que trabaja para la convivencia y en ese sentido construimos espacios de convivencia que son multidisciplinares. Nosotros concebimos estos espacios de diálogo como espacios en donde no puede haber la respuesta desde una sola disciplina o desde un marco, sino que necesitamos, como hemos visto todos los problemas que se han planteado y los que seguimos teniendo, siempre con múltiples miradas. Entonces, en nuestro equipo hay gente que tiene una mirada sobre la sociología, sobre la psicología, sobre la neurociencia, obviamente sobre educación, pero también hay ingenieros, hay médicos, hay gente de la salud. Entonces, la mirada es una mirada múltiple, así que todo lo que voy a decir acá tiene que ver con esa construcción colectiva. Nosotros partimos de un objetivo de desarrollo. Esto del objetivo de desarrollo surge en una unión de 193 países, entre los que se encuentra Chile, también se encuentra Argentina, que organizaron una planificación que tiene que ver con objetivos a nivel global. Esto no es para un solo lugar, sino para todos. El propósito que nosotros tenemos con esto es ver cómo ese objetivo que está vinculado con la calidad educativa, nosotros lo podemos hacer adecuando a diversos contextos. Y esto es lo que hacemos. Los contextos no son solamente de Argentina ni de Latinoamérica, sino que se trata de contextos, como ustedes verán acá, de una serie de países. Siempre en todos los lugares encontramos muchas diferencias, muchos tipos de cultura, pero también desde el punto de vista humano nos encontramos con muchísimas coincidencias, ¿no? Porque el tema de las emociones, el tema de los vínculos, hay una humanidad, hay una historia de la humanidad que nos hace a todos uno. Entonces nosotros eso lo tenemos en cuenta, que hay una enorme diversidad, pero a pesar de esa diversidad hay cosas que tenemos en común. Entonces comenzamos con una reflexión. Yo aquí les traje también para compartir una serie de libros, ¿no? Así como en literatura que nos van mostrando los libros. En este libro, Homo Deus, de Yuval Harari, él se plantea esto, ¿no? ¿Cómo es que pasamos nosotros como humanidad de picar piedras, de construir la rueda, a la actualidad que hay sondas espaciales enviando datos, incluso desde aspectos externos a nuestro propio sistema? Entonces, ¿cómo pasamos de encender el fuego, vivir en las cuevas, a esto que nosotros tenemos actualmente, con, por supuesto, muchas dificultades, pero a naciones democráticas? Entonces, la vida se fue complejizando y hubo mejoras en estos aspectos. Ustedes saben que hay un libro famoso de Umberto Eco que plantea hacia dónde va la humanidad. Y entonces siempre hay dos miradas, o está todo mal, cada vez es peor, a una mirada que podría ser, no, vamos cada vez mejorando. Bueno, Umberto Eco llega a la conclusión de que vamos mejorando. Y es interesante esa mirada, esa postura. Hoy lo sabemos por las neurociencias, porque si nosotros pensamos que va todo mal y focalizamos sobre lo malo, ¿verdad? Nunca vamos a transformar. Y esto ya no lo decimos nosotros los que siempre venimos
bregando por un modelo que sea comunitario, que sea colaborativo y que sea positivo. Esto también actualmente es foco de análisis y de estudio, no solo desde la neurociencia, sino de los propios antropólogos y de los propios filósofos. Y en este libro de Homo Deus, el filósofo Harari se hace esta misma pregunta que nos hacemos nosotros: ¿a dónde vamos como especie? Entonces comienza a comparar que hay otras especies, ¿verdad? La nuestra es la especie humana, pero hay otras especies como las hormigas o como las abejas, que son cooperativas, que son colaborativas, pero ¿cuál es nuestra diferencia? Es que nosotros lo hacemos con gente que no conocemos. Esto es una posibilidad evolutiva increíble. De hecho, fíjense, nosotros estamos, ustedes están en distintas partes de América Latina y nosotros estamos desde acá y no nos conocemos, nos estamos comunicando, estamos aprendiendo y estamos construyendo juntos. Entonces, hay un modelo que para nosotros es el modelo, que está alejado de un modelo de violencia. Y ese modelo, alejado del modelo de violencia, no es de ahora, sino que es de todos los tiempos. Miren, acá hay un libro que se llama El infinito en un junco. Este libro de Irene Vallejo es un libro que cuenta cómo la humanidad siempre ha tratado de dejar mensajes positivos. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través del libro. Entonces, trató siempre de dejar a una humanidad con una cierta información para que viva de mejor manera. Ella lo cuenta todo acá. Ella cuenta la historia de la humanidad a través del libro. Nosotros sabemos que, bueno, el ser humano primero empezó a los gritos, con mímicas, escribió en las rocas. Ella dijo que encontró unas plantas y sobre esas plantas, por eso el nombre, el infinito en un junco, en esas plantas comenzó a escribir. Luego se generaron los papiros, luego llegó el papel. Actualmente es esta luz que nos está iluminando y que nos permite, pero el hombre nunca deja de compartir con otros cómo se puede vivir de mejor manera. Esto es interesante porque esto comienza desde el hombre en sus comienzos. O sea, esto viene avanzando. Lo que ocurre es que también vino avanzando todo ese proceso que nosotros vimos y que también se describió, no solo de América Latina, sino que estamos hablando, por ejemplo, de África, de la India, de algunos países y de algunos continentes que han sufrido cosas y que siguen sufriendo cosas lamentables. Entonces, esto es, bueno, por dónde vamos, cómo hacemos. Hay un Humberto Eco, lo amo, realmente lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, que es Migración e Intolerancia. Este es un libro clave, porque él dice, si nosotros queremos transformar el mundo para que haya paz, para que haya una cultura de la convivencia y de la democracia, tenemos que hacerlo desde la educación. Esto es muy importante. Entonces nosotros tomamos la educación, pero la tomamos con un concepto que aparece ahora, ustedes lo van a escuchar mucho, que tiene que ver con la sostenibilidad. Ese concepto de la sostenibilidad tiene dos perspectivas: la sostenibilidad a través del tiempo y la sostenibilidad en cuanto a que el ambiente, ¿no? También, o sea, no es solo la persona, no son solo los grupos, sino es el cuidado también del planeta. Esta concepción que, bueno, es también milenaria, porque nosotros la escuchamos desde siempre, que el hombre tiene que cuidar su casa en común. Así que, pero esto aparece por primera vez en un proyecto global que hay que adaptarlo, por supuesto, aparece como una necesidad que tenemos todos. Esta misma agenda, ustedes van a ver que cuando se habla de calidad educativa aparece un punto que es el 4.7, que habla de esto, de estas cosas que tendríamos que trabajar en educación.
derechos humanos, cultura de la paz y no violencia, igualdad de género, ciudadanía global y diversidad cultural. Todas cosas que hoy se han planteado justamente acá. Bueno, acá vamos a ver algunas de las cosas que nosotros hicimos y también, por supuesto, que les traje lo último que ha salido en relación con todas estas cuestiones de cultura de paz. Bueno, esto es algo que nosotros hacemos, trabajar el arte. El arte ambiental comunitario. Hoy se habló de, por ejemplo, las comunidades, rescatar la identidad. Esto es fundamental. Porque si nosotros, por ejemplo, no nos reconocemos, en mi caso como argentina, latinoamericana, ¿verdad? Es muy difícil poder hablar al mundo, porque uno no sabe desde dónde uno puede hablar, cuáles son sus raíces, cuál es su historia, y ahí es recuperar el lenguaje, recuperar las costumbres. ¿Todo para qué? Para valorarlo. Esto es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, esa imagen que ustedes ven ahí, es de una selva donde vive una comunidad indígena, que hay 110 comunidades indígenas en Misiones. Es una zona realmente increíble y nosotros con Fundación FEPAIS estuvimos un tiempo conviviendo con esas comunidades. Entonces, bueno, por ejemplo, los chicos aprenden arriba de los árboles. Entonces, esto es cuando uno habla de la diversidad cultural. No, a ellos les ponen escuelas, vienen gente y dice, ay, estos chicos tienen que tener escuela, pero esa no es la escuela de ellos. La escuela de ellos es la escuela de los árboles, de los pájaros, del espacio abierto. Entonces, esto es muy importante, porque cada uno va a ir aprendiendo de diversas maneras, y está muy bueno también ser abierto. Pero este tema que muchas veces se impone un modelo cuando el modelo natural es otro. Entonces, un poco la idea es muy interesante porque uno puede hacer educación comunitaria, por ejemplo, en este caso en comunidades, pero hay que tener en cuenta cuáles son esas necesidades que tienen, cuáles son esas costumbres, cuál es el modo de aprender. Los chicos aprendían mucho mejor cuando yo les contaba un cuento, ellos arriba de un árbol que están sentados, ¿verdad?, escuchando. Además fue muy interesante, porque yo les contaba, yo vengo del lado de la literatura, ¿no? Entonces les contaba una historia antiquísima de un elefante. Bueno, lo primero que me dijo, que ahí, él después me llevó de la mano, que ahí no había elefantes, que lo que había ahí eran gallinas. Y me explicó cómo vivían esas gallinas. Es realmente muy impactante poder compartir con los chicos, y cómo los chicos te dicen, no, no, acá no hay ningún elefante, mucho menos un elefante volador, ¿no? Acá las que vuelan son las gallinas. Bueno, muy, muy lindo. Bueno, esta otro dice niños y niñas protagonistas, es una niña de Salta, que hace intercambio con la otra imagen que ustedes ven allí abajo, que es de una tribu masái de África. La tribu masái de África, la cebra, es fundamental, es la vida de ellos mismos. Entonces, hay un artista plástico que trabaja con nosotros, Gonzalo Álvarez, que tenía imágenes artísticas de la cebra, entonces los chicos compartían. Bueno, esto es muy rico porque los chicos comparten, no solamente, y esto es la interculturalidad, ¿no? ¿Qué animales? Es muy distinto en Salta, por ejemplo, Salta es una zona montañosa de la Argentina. Sin embargo, en Salta también había comunidades indígenas como la Masái en Kenia, pero con otras costumbres, pero cosas muy parecidas, ¿no? En cuanto a que, por ejemplo, todas las cuestiones de la naturaleza, hacían tintura, siguen haciéndolas, ¿verdad? Tintura de las ramas, de las hojas, y eso luego lo van transformando en distintos tipos de artesanías. Hubo una combinación de artesanías, un intercambio de juegos entre los chicos. Por ejemplo, los chicos nuestros de Salta les enseñaron que ellos jugaban a la payana, ¿no? Con unas piedritas, y ellos les dijeron que ellos no podían jugar con piedritas porque no se podía levantar nada del suelo. Entonces, todo esto, ¿no?, es muy interesante. Lo mismo las tortugas, los chicos les mostraron de allá que había tortugas, pero que para ellos las tortugas tenía toda una leyenda de algo que no era bueno, y los chicos les hablaron de las nuestras. Así que
se pueden compartir leyendas, historias, y esto es realmente abrir el mundo. Estamos hablando de escuelas, ¿no? Estamos hablando de escuelas en donde trabajamos esto de la convivencia comunitaria positiva a través de estos intercambios y de esta identidad. Esta otra imagen de proyectos sostenibles se trata de una escuela en Kenia en donde los chicos sufren las guerras de las distintas tribus. Entonces hay una persona, se llama John Tilchi, es también Masái, pero luego estudió en la India, y fuimos construyendo, ¿no? Juntos un programa de sostenibilidad que tiene que ver con el cuidado del ambiente, cosa que es muy difícil, es muy complejo, pero también es muy interesante ver cómo esos niños de distintas tribus compartían en un mismo espacio, compartían un lugar distinto, un lugar en donde no había pelea, no había guerras, y esto también forma parte de la convivencia positiva. Y son ejemplos claros de que se puede hacer y que se puede transformar. Todas estas cuestiones, les digo, que son ejemplos de que sí se puede transformar, de que de hecho John Tilchi, ¿no? Este educador que jubilado decidió trabajar debajo de un árbol para unir a las tribus diferentes, ahora ya está trabajando en una escuela de paz, ha conseguido un espacio, ha conseguido un lugar, gente que pueda colaborar con toda esa propuesta de escuelas de paz. Así que estos son algunos ejemplos de las múltiples variaciones de transformación. Lo que nosotros vemos en la figura central se trata de una artista plástica, Patricia Fitti, que fíjense, a mí me desesperó en un momento y todos nosotros no sabíamos qué hacer, porque había una comunidad en Kenia que, como muchas veces pasa también en nuestro país, que no tenían hojas, no tenían colores, no había nada allí. Era un espacio en donde era un basural y en el medio del basural estaban los niños. Entonces ellos lloraban pidiendo cosas y nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer? Bueno, entonces se nos ocurrió trabajar con esta artista increíble que toma elementos de la naturaleza. Estos son todas, son hojas, son ramitas, ella no cambia nada, no le cambia la forma, utiliza esos elementos para crear. Bueno, les digo, miren, es increíble todo lo que han creado esos chicos, no solamente cosas artísticas, han creado, se han dado cuenta de todo lo que tenían y las cosas que podían crear, ¿no? Entonces crearon, por ejemplo, el otro día me estaban mostrando, les enseñaban a hacer tejidos, pero como no sabían cómo hacerlo, tomaron cosas de la naturaleza. Les digo, habría muchísimo para contar y muchísimo para explicar, porque este es un modelo que después nosotros también lo trajimos acá a la Argentina, e hicieron, por ejemplo, libros, álbumes con elementos de la naturaleza. Porque también, es decir, a veces uno dice, bueno, no tengo y no tengo. Bueno, muy bien, no tengo, me quejo o no tengo y pienso en forma colectiva, colaborativa, ¿qué podemos hacer para transformar esa negación que hay y poder construir? Estos son modelos, ¿verdad?, de pensamiento, estos son algunos ejemplos. Esta es una comunidad de Tucumán que trabaja en las escuelas, el otro es un ejemplo de Perú, en donde nosotros trabajamos con un modelo que se llama es un proyecto, Promotores Ambientales de Comunidades Sostenibles. Eso lo hacemos en escuelas, con organizaciones de la sociedad civil, lo hemos hecho con los gobiernos. Poca gente diversa que quiera transformar un espacio. Por ejemplo, en Cajamarca, en Perú, ellos vieron todo lo que se comentó hoy, ¿no? Que está el problema de la droga, el problema, no se habló demasiado, pero sí hay muchos problemas con los residuos sólidos urbanos. Bueno, en Cajamarca decidieron que una escuela
que tenía muchísimos problemas a su alrededor, con la droga, con los espacios que estaban realmente contaminados, bueno, todo eso se iba a transformar. ¿Cómo? A partir del arte, a partir del turismo sostenible. Nosotros propusimos desde FEPAIS un modelo de turismo sostenible, que el turismo sostenible, a diferencia del turismo general, hace hincapié en qué tiene Cajamarca que no tiene ningún otro lugar en el mundo. Entonces los chicos empiezan a preocuparse. Bueno, a ver, ¿qué es lo que tiene este lugar que no tiene otros? ¿Qué es lo que tiene de parecido y qué es lo que tiene lo que lo hace distinto? Y bueno, la propuesta nuestra es convertir en parte a los, por ejemplo, lugares como Cajamarca, ¿no? Donde murió Atahualpa, que hoy justamente se mencionó todo lo que pasó. Bueno, ¿cómo transformar eso? Primero que se sepa, porque es importante, pero también cómo se puede transformar, cómo podemos cambiar ese modelo. Y nosotros realmente no pensamos que es la palabra combatir o en contra de, sino es un modelo, por eso lo llamamos positivo, porque es un modelo de qué queremos, hacia dónde vamos y cómo vamos a construir. Ahora ya se sabe que ese es el modelo, desde un punto de vista de la ciencia, que es el que realmente mejora. Incluso en los grupos, cuando hay más gente positiva, hay más transformaciones en un equipo, en la vida familiar, en todos. No porque niega la realidad, porque si nosotros negamos nuestra identidad no vamos a ningún lado, sino porque conociéndola, sabiéndola, ponemos el foco en cómo podemos transformar de aquí en más y cómo podemos integrarnos, porque no vamos a cambiar de un día para el otro. Estos son todos procesos y estos procesos son constructivos, son colectivos, son colaborativos. Y nosotros vemos los cambios. ¿Saben lo que es ir a un lugar y ver todos los residuos, la gente con pobreza, todos con una amargura tremenda, a ir a un lugar y decir, no, acá empezamos a hacer huertas, sacamos estos residuos, ahora pasan los ómnibus, ahora convertimos este lugar en un espacio de arte, tenemos este espacio para deporte. Es algo, no les puedo decir porque es algo, es realmente, es como uno dice, bueno, acá está este trabajo que no es nuestro, nosotros vamos apoyando esos trabajos para que realmente entre la misma gente haya un proceso de transformación, de trabajo cooperativo. Porque si, por ejemplo, me acuerdo siempre de una joven que decía, y yo vendo huevos de gallina. Dice, pero no, antes me compraban más. Yo digo, bueno, pero si vos te unís a otras personas que venden fruta, que venden verdura, bueno, ahora hay cooperativas en un espacio donde eran soledades y todas con mucha angustia. Únanse, piensen, trabajen y hay que trabajar mucho con las familias, ¿no? Desde las escuelas, muchísimo con las familias. Esto es un ejemplo donde los chicos van a una plaza, esta es una zona de Córdoba, es un lugar bellísimo, pero ese lugar, ¿qué le pasaba? Que las flores que había en ese espacio las sacaban, no las cuidaban, y el turismo de esa ciudad, que se llama Villa Giardino, era porque era el jardín de la provincia, y ya no podía ser el jardín, ya no recibía a sus turistas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con las escuelas. Estas son todas escuelas que plantan, los chicos dibujan, los chicos informan en las plazas. Este es un equipo acá a la derecha de gente que vino a explicar desde el gobierno cuáles eran las plantas nativas, porque hay que tener en cuenta también todo lo ambiental. La persona que está allí abajo es actualmente, y lo sigue siendo, el secretario de Ambiente, que consiguió las plantas. El trabajo de la convivencia comunitaria en escuelas es un trabajo de alianzas, es un trabajo de ver por dónde y de empezar a trabajar. Esto es lo importante. No sé por cuánto tiempo voy.
porque yo me Sí, entusiasmo y está hermosa tu exposición. Nos vamos a dar 20 minutitos para el intercambio, vamos a volver a la 1 a la sala general. Entonces, si puedes ir cerrando, genial, o si puedes dar el espacio para que la gente dentro de tu misma exposición vaya preguntando y así vamos generando el diálogo también. Pues, perfecto. Bueno, esto lo voy ya cerrando. Esto es algo maravilloso, les digo, porque es un grupo de jóvenes de Haití. Ustedes saben que Haití actualmente tiene 3 días en la semana que abren los negocios para que la gente vaya a comer, para que tenga alimentos. Todo lo demás está cerrado. Mataron a su propio presidente, está en una crisis total. Nosotros logramos que este año haya 12 jóvenes que estén estudiando acá en la Argentina. Estos son los ejemplos, esta es la universidad, esto es lo que nosotros llamamos los acuerdos, ¿no? Acá intervino un montón de gente, intervino al principio el director de una organización de educultura que se llama Evan Socan, que es de Haití, que vive en México, y bueno, después todo el equipo de FEPAIS buscando las universidades, los espacios, hablando con Cancillería para que los dejen entrar, bueno, mucho trabajo. Todo esto es mucho trabajo, un trabajo en equipo, es un trabajo maravilloso. Están aquí, ustedes no saben cómo hablan español, en Haití se habla el francés. Es increíble cómo lo que ha dado esto, y bueno, ahora tenemos el tema de que está todo cerrado, las escuelas están cerradas, estamos hablando de crisis humanitarias. Bien, simplemente para decirles que nosotros estamos trabajando con Bedavaya Kundu y todo su equipo. Bedavaya Kundu es el maestro, el programador oficial del Museo de Gandhi, así que por eso estamos brindando también formación educativa que tenga que ver con la comunicación no violenta, simplemente para mostrarles, porque esto sería otro curso, pero el tema de las palabras que nos decimos, las palabras que decimos a otros. Hay un símbolo que se llama ahimsa, que el otro día lo estuvimos conversando porque nos unimos, Bedavaya Kundu, con la doctora Concha Pinés, que trabaja con Richard Davidson de neurociencia y tienen unos proyectos interesantísimos, de hablar de ahimsa. Ahimsa es del sánscrito, ¿no? Imagínense, milenario, tiene una mano que aparece, esa mano, tanto en la cultura hebrea como musulmana y como cristiana, es una mano y es un ojo en el medio, es un símbolo que tiene que ver con cuida tu boca, cuida tus pensamientos y cuida lo que haces con tu mano. Es el mayor símbolo de paz en el mundo, en el sentido de que tiene una enorme pluralidad. En ese sentido, nosotros también estamos trabajando, como les decía, en África a través de Global Peace Let's Talk, donde estoy en el board, y tenemos acceso a todos los descendientes de Mandela, de toda la cultura africana en favor de la cultura de paz. Cada uno de estas cuestiones tienen mucho para decir. Bueno, en ese marco de ese programa que hacemos en forma conjunta con la India, está el equipo nuestro, que acá justamente está Susana Ocheto, que nos está acompañando, es un equipo transdisciplinario que formaron parte de una formación que después, bueno, ella podrá explicar si les interesa, tiene que ver con una educación de justicia restaurativa, que en términos generales a veces se aplica para personas que están, digamos, en situación de prisión o que han cometido delitos, pero que se habla actualmente de cómo la forma de la reparación, es decir, de reconocer los errores y de cómo ir subsanándolos, también es parte de las escuelas. Hay muchos programas de mediación, nosotros trabajamos con mediadores, ni les digo el resultado que da porque es
impresionante. Nosotros trabajamos para la Corte Suprema de Justicia y para la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires con personas que han cometido algún tema vinculado con la justicia, y así que vemos las historias, vemos los casos y vemos cómo se recuperan las personas a través de nuestros programas. Bueno, lo que les decía, empezamos a trabajar con Richard Davidson, que habla, no es que habla, sino que estas ya son investigaciones muy profundas en relación con el cerebro, las conductas, los hábitos y la inteligencia. Entonces, bueno, estos son todos aportes que sería para otro momento. Estamos con el tiempito ya, más o menos. Exacto. Así que bueno, nada, tenemos una formación, digamos, teórica muy, muy interesante. Es decir, que nosotros trabajamos también con modelos teóricos, pero básicamente en función de los contextos, y por lo tanto nunca nada es cerrado, al contrario. Son Hermoso. espacios abiertos y seguimos como aprendiendo todo el tiempo de otras personas y de otras comunidades. De las Muchas gracias. realidades. Marta, gracias.